Son las 8 de la mañana. Profesor, miren este mensaje que me manda alguien para que deje de criticar a Mayín Correa. Me dicen así, señor Gonzalo, pero así textual, ¿no? Deje de joder a Mayín Correa, que seguro es la que le va a entregar su documento de nacionalidad. Toma. Ahí Sí, está. Es quédese un problema quieto, tuyo, papá. Ahí no es un problema está. mío. Ahí está, ¿no? Mi cédula es 8, así que mira a ver qué vas a hacer. Ella lo va a Mira, juramentar, ¿qué vas a así hacer? que ¿Ah, sí? ¿A usted quiere un juramento, Leonardo? el señor gobernador del gobierno de Juan Carlos Varela era Pino Pinto, ¿no Pino era? Pinto. ¿Cómo Rafael se te Pino olvida Pinto. eso? No, pero usted tranquilo. Que el gobernador no toca nada más que la juramentación, no toca trámite. Ah, Trámite lo es invita nada más. migración, Ministerio de Seguridad y Presidencia. Esos son el trámite. Pero el gobernación nada más, lo juro. Así que tranquilo. Y estaba viendo aquí, me están analizando una situación, pero yo no me voy a meter en eso todavía. ¿Y por qué no? Y si no se va a meter, ¿por qué la comenta? Porque la iba a comentar. Y- Pero, mejor no la ¿qué comento. pasó? No, mejor no la comento. Ah. Bueno, no la comente, está bien. Entonces, por fin, ¿es Duque o es Duke? Duque. Yo digo que es Duke. Duke. Porque la forma en que está escrito es Ya. Duke. Bueno, mi apellido realmente se pronuncia Duke. Ah, ahí está. Es ahí de está. Colombia, pero mi abuelo era de la isla de San Andrés, Uf, era Raizal. por supuesto. Pero aquí en Panamá, tú sabes, ¿no? La gente, desde que yo estaba en la escuela, me dicen Duque. Y bueno, se quedó así. Y yo le complemento con el Duque con K, para que la gente quede claro cómo escribir. Porque, mira, hasta la invitación que me enviaron del presidente para la toma de posesión me escribieron mal el apellido. Me pusieron Duque con Q. Con Q. Y mi Enrique es con H y me lo pusieron sin H. Ah, ya la pet. No, hombre, Todo no. mal. Pero bueno, ahí se dio una toma de posesión. Bueno, su acta sí está bien escrita, espero. Sí, ¿no? en mi acta Eso está sí es clave. todo bien. El Tribunal Electoral claramente tiene las credenciales, tiene la información de mi cédula y tomaron la información correcta y la colocaron. Y bueno, ahí estamos bien. gracias Están a Dios. escuchando ustedes al ya diputado de la República de Panamá, don Luis Duque, Duque con K. Bienvenido, como siempre, diputado. No, muchas gracias a ¿Cómo va ustedes la por experiencia en oportunidad. 2 días? Bueno, yo creo que ayer fue nuestro primer día en el Pleno, un Pleno que inició un poco tarde, a pesar de que teníamos el quórum reglamentario para poder empezar. Pero bueno, se dieron la sesión de las 4 horas, pudimos presentar varios proyectos de ley profundos para el país como bancada y también cada uno de los diputados que tenían ya preparados proyectos de ley importantes para presentar en temas de educación, transparencia, temas sociales. Y presentamos nuestro proyecto insignia como bancada, que fue presentar reformas al reglamento interno de la Asamblea Nacional de Diputados, que también hubieron otras presentaciones de otros diputados ayer en el Pleno. Pero nuestra propuesta, algo que se hizo muy particular el día de ayer, es que recibió el apoyo o el consenso de otras bancadas, y eso es importante resaltarlo. Pudimos conversar con ellos estuvieron de acuerdo en apoyar este primer proyecto que estamos presentando, anteproyecto, porque ahorita mismo lo estamos presentando ante el Pleno, las comisiones no se han conformado. Una vez se conformen las comisiones, esto pasaría a primer debate bueno, primero al prohijamiento y después próximamente al primer debate en la comisión pertinente, ¿no? Que reformas al reglamento interno pasaría a la comisión de credenciales. Diputado, quiero ir un paso para atrás, porque lo ocurrido el 1 de julio con la elección de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y todo lo que se hablaba en torno a Vamos, a la bancada de Vamos luego de la elección del 5 de mayo, llegaba a pensar de cómo se podrían dar esas negociaciones, si Vamos podría llegar a la Junta Directiva, si no. Y en ese aspecto yo le quiero preguntar, para usted como diputado de Vamos y subjefe de la bancada, ¿es una derrota no haber podido llegar a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional como primer objetivo? No, mira, yo primero me gustaría entrar en contexto de que nosotros como bancada hicimos todo el esfuerzo que nosotros podíamos hacer para intentar llegar a esa junta directiva. Nosotros tuvimos conversaciones con diferentes bancadas del panameñismo, del CD, estuvimos reunidos todos juntos, conversando, tratando de llegar a acuerdos, consensos, pero no se logró. Creo que
y a mi punto de vista hay una vieja práctica de la política tradicional. ¿Y por qué lo digo así? Porque entendamos de que sí, somos nuevos políticos, la mayoría de lo que nosotros estamos llegando a la Asamblea. Sin embargo, hay una cultura de una forma de hacer política totalmente contraria a lo que el pueblo espera. Entonces, en torno a esa conversación, nosotros no podemos establecer consensos con ese tipo de posturas o viejas prácticas de hacer política. Por eso nosotros nos mantenemos en nuestra forma de hacer política, que es plantear esa agenda legislativa, esos puntos de consenso, esos acuerdos de proyectos que podemos impulsar que pueden beneficiar a la ciudadanía. Dentro de estas conversaciones también nosotros tuvimos temas muy importantes, entendiendo el rol del diputado como tal, que entendemos que por la falta de participación a veces de los representantes alcaldes, estos diputados se ven, no sé, coartados por la ciudadanía al exigirle temas que deben resolver otras autoridades y sienten un compromiso moral, sienten un compromiso de intentar darle respuestas a sus comunidades, pero hay formas de hacerlo, hay formas de hacerlo. Nosotros como diputados tenemos esa capacidad de poder gestionar, de influir en lo que vienen siendo los demás actores políticos, los ministros, los representantes, los alcaldes, con nuestra participación dentro de los periodos de incidencia, poder exigir, tener conversaciones con los ministros, con los alcaldes, para poder que esos proyectos se vayan impulsando. Ahora bien, esto suena bonito, sí puede sonar utópico, pero suena utópico porque nosotros estamos acostumbrados a lo que no se debe hacer. Entonces, a medida que nosotros vayamos viendo un gobierno ejecutivo, un órgano ejecutivo que esté dispuesto a trabajar, a realmente aportar al país, vamos a comenzar a ver esos cambios en las comunidades, vamos a comenzar a ver esos cambios en nuestro país y vamos a ver también unos gobiernos locales abiertos a poder realmente a implementar esos proyectos que no se han implementado por décadas. En mi comunidad, por lo menos en San Miguelito, hay una calle en el pueblo, en el corregimiento de Arnulfo Faria, Madrid, que tenían un diputado que le había prometido una calle hace 40 años y no se la había construido. Pero el diputado no está para hacer calles, pero sí está para exigirle al ministro de Obras Públicas, hey, aquí hace falta una calle, ¿por qué no lo estás haciendo? Entonces, en torno a eso fueron nuestras conversaciones de lo que nosotros podíamos llegar, nuestras formas diferentes de hacer política y nuestra visión. El mensaje que envió el pueblo el 5 de mayo fue alto y claro. Fue un mensaje de que queremos que las cosas se hagan de manera distinta. Y yo entiendo que hay posturas, y yo puedo hablar por la mía, de que sí, podíamos haber llegado a otro tipo de consenso, otro tipo de conversaciones, podíamos haber, la política se hace de manera diferente. Si ustedes no hacen ese consenso, no van a obtener los votos después también para los proyectos de ley que vengan, al final van a quedar truncados, van a quedar parados, pero no. Yo no lo veo así, yo lo veo en el sentido de que nosotros tenemos que entender de que a nosotros, por lo menos a mí, me colocó San Miguelito aquí, el pueblo de San Miguelito, más de 66,000 personas, porque no quieren que nosotros sigamos con esa vieja práctica de la política tradicional. Quieren que nosotros hagamos una política que ya lleva varios periodos en la Asamblea haciéndose de manera diferente y que nos mantengamos en esa línea, no sacrificando nuestros principios, nuestros valores, y cuando digo principios y valores me refiero a mantenernos a hacer las cosas como se deben hacer. Y en esa línea buscar resolver e implementar, solucionar las demandas que está colocando la ciudadanía en nuestras manos. Pero entonces, y es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, diputado, siguiendo esa línea de su respuesta, lo que usted nos está diciendo es, bueno, seremos fiscalizadores por 5 años y en 5 años veremos si tenemos la mayoría de la Asamblea. ¿Por qué? Porque usted lo acaba de decir. Tienen 20 diputados, es la mayoría de las minorías, pero esa mayoría no puede generar cambios. Y no genera cambios si no tiene una mayoría de votos. Por ende, si ustedes, o en este caso usted, que yo lo aplaudo por su vehemencia y su ética para con el elector, no cede, lo que ustedes van a jugar es un papel de fiscalizadores. No más, porque ustedes no van a hacer cambiar al tradicionalismo político. No lo van a hacer cambiar. Entonces, la consulta es, con lo que nos está planteando usted como diputado, basándose en su ética, que yo le aplaudo ¿será entonces la bancada de Vamos una bancada fiscalizadora? Mira, y respeto, Gonzalo, tu forma de ver y
y la postura que acabas de plantear, pero el rol del diputado no solamente se basa en fiscalizar, en presentar proyectos de ley, sino también en gestionar. En gestionar los proyectos de ley y, como digo, somos 3 órganos del Estado separados. El órgano ejecutivo debe cumplir su función. El órgano legislativo debe cumplir su función. Nosotros en ese sentido siempre vamos a impulsar que los proyectos se puedan llevar a cabo. Y te lo doy y te lo pongo en ejemplo, vivo ejemplo. El 1 de julio nosotros inicialmente esperamos la respuesta por parte de los diferentes diputados de las otras bancadas en ver cómo se iba a comportar las votaciones para nosotros plantear un tema de consenso y poder llegar a esos acuerdos también para votar y que podamos tener una junta directiva realmente representativa. ¿Qué sucede? Se escucharon discursos muy, muy fuertes de varios de nuestros diputados y hay mucho por detrás de la ciudadanía que nos dicen con ese tipo de discurso ustedes están bloqueando de que no se lleven los proyectos a cabo. Pero yo quiero plantearte 2 cosas. Uno, y te lo doy con ejemplo, vivo ejemplo. El día de ayer nosotros, y te lo pongo ejemplo, con la reforma al reglamento interno, recibimos la aprobación de muchos de los diputados que votaron a favor de la presidenta actual de la Asamblea Nacional de Diputados. Pudimos llegar a ese consenso conversando, hablando y entendiendo de que, y aquí lo quiero aclarar, de que si ellos no apoyan un proyecto de ley, no es que estén afectándonos a nosotros como diputados, no es que estén afectándonos a nosotros como bancada independiente, están afectando a un país. Y nosotros no estamos aquí para buscar una reelección o decir yo cumplí con estos proyectos de ley para y reelegirme o para decir que trabajé. No, nosotros estamos proponiendo proyectos de ley para mejorar el país. Y entendiendo eso, los diputados tienen que entender de que no nos hacen daño a nosotros, están haciendo daño a una comunidad, están haciendo daño a una persona que tiene trabajo. ¿Usted cree, este tipo de cosas. fíjese bien, que yo quiero quedarme en ese punto? Claro. ¿Usted cree que utilizando un argumento que es muy válido, porque el argumento se vio el 5 de mayo, Claro. con lo que quiere la gente, el diputado que forma parte de la Eje del Mal va a cambiar y va a decir, sí, es que yo voy a trabajar por el país? ¿Usted cree que realmente ese discurso, que es válido y sustentado con votos, hará que ese diputado que está del otro lado cambie? Mira, yo creo que la ciudadanía renovó la asamblea en un gran porcentaje, hay muchos diputados nuevos, como también hay diputados que se volvieron a reelegir y eran viejos. Y yo, por lo menos, no me gusta, o sea, yo entiendo que hay un discurso de los buenos y los malos, pero yo más allá de los discursos de los buenos y los malos, yo me baso en que tenemos una nueva oportunidad de nosotros poder demostrarle a la ciudadanía que queremos hacer las cosas de manera diferente. Y eso se ve el 1 de julio, eso se va a ver con los proyectos de ley que nosotros vamos a estar presentando y que esos nuevos diputados también pueden entender y apoyar. Y es lo que nosotros nos estamos apostando, nosotros estamos yendo hacia esa línea de poder llegar a ese consenso y de poder de que entiendan estos nuevos diputados que afuera hay una ciudadanía que está observando. Ahora somos 20 diputados por causa de malas decisiones que diputados que han venido con viejas prácticas políticas han venido tomando por décadas. Y ahora somos 20 diputados independientes dentro de la Asamblea. Si siguen comportándose como están comportándose y han venido comportándose por décadas, en la próxima Asamblea no vamos a ser 20 diputados independientes. Vamos a ser más de 50 diputados independientes. Y vamos a nosotros, ahí sí, siendo una mayoría, tal vez demostrándoles que se puede hacer las cosas y que se puede llegar a otro tipo de consenso. Y yo soy de los particulares de que piensa Lucho Duque con K, de que los partidos políticos son importantes dentro del sistema político y que dentro de los partidos políticos hay personas buenas que quieren hacer las cosas de manera diferente, que quieren apostar a hacer una política distinta. Lo vemos también dentro del partido político Moca, que tiene buenos candidatos, también dentro del panameñismo. Hemos podido ver un Panchito Brea que se ha apostado también a votar de forma distinta, a plantearse en su postura y decir yo voy a votar de esta forma. Igualmente Medín, que posteó su voto en torno a la coalición. Y no es porque sean los buenos o sean los malos, es porque hay que buscar una representatividad real dentro de esa junta directiva. Que bueno, a mí lastimosamente a veces siento que no es congruente con el mensaje que conste. Yo respeto a la presidenta de la Asamblea Nacional de Diputados, con todas las posturas que ella dio con respecto a la austeridad que buscar
dentro de la Asamblea también a la reducción de ese presupuesto y adicional a las reformas que se planteó hacer al reglamento interno, que conste, muchos presidentes lo plantean en su primer discurso. Yo espero que sea una realidad. Sin embargo, yo considero de que nosotros debemos tener una representatividad con ese discurso que ella dio, alogiando un poco o dando esa importancia a la coalición Vamos. También dentro de esa junta directiva debemos tener esa participación para que haya un real consenso. Ellos hablaron de que sí, se buscó una representatividad dentro de esa junta directiva, pero siento que no lo hay, porque ahí nosotros no Escuchándolo estamos. atentamente sus respuestas en torno al tema del 1 de julio, el tema a los valores, el tema a lo que eligió la población el 5 de mayo. Sí, hay gran parte de la población que dice, yo elegí a estos diputados, yo voté Vamos porque quería algo diferente en la Asamblea Nacional. Pero hay otro detalle. En la Asamblea, usted ya lo dijo, los proyectos de ley se aprueban llegando a consensos. Claro. Llegando a una palabra que ha sido maltratada últimamente, que es el tema de la negociación. Y no es una palabra mala, es una palabra real que así funciona la Asamblea Nacional. Y en ese camino, yo hasta ahora no lo he escuchado a usted hablar de la autoevaluación que haya podido hacer la bancada de Vamos, porque el no poder llegar a una presidencia o a la junta directiva de la Asamblea Nacional significa que hubo algo mal. ¿Reconoce algún error que pudo haber tenido la bancada en esa construcción del camino hacia el 1 de julio en el cual no se pudieron cumplir esos objetivos iniciales que había? Es que nuestro objetivo más que llegar a la presidencia, que sí, estaba dentro de nuestros objetivos principales, yo pienso que está en mantener ese mandato que nos dio la ciudadanía. Si hubo un error o no hubo un error, nosotros planteamos las cosas como tienen que ser. Tratamos de llegar a los consensos de la forma en que para nosotros es lo correcto, ¿verdad? Que nosotros vemos que se debe seguir planteando, que son la forma que ha permitido que hoy estemos 20 dentro de la Asamblea. No de la otra forma, porque de la otra forma pudiésemos, sí, estar dentro de la junta directiva, pero estuviésemos dentro de mi forma de pensar, mi forma de pensar, comprometiendo aquello que nosotros también rechazábamos cuando éramos ciudadanos. Yo llegué aquí por un hartazgo, por un cansancio, por esa vieja práctica de la política, que ya yo estaba cansado de eso. Y por eso un Lucho Duque se atrevió a involucrarse dentro de la política. Y por eso yo llego a ser diputado, porque tengo una ciudadanía que me respalda en torno a este punto. Ahora bien, yo dentro de estas negociaciones, nosotros planteamos diferentes tipos de soluciones. Volvemos al punto. La decisión no solamente está en nuestras manos, la decisión también está en las manos de los nuevos políticos. Que vuelvo y reitero, hay una ciudadanía que tiene una cultura del que hay para mí muy arraigada y que cómo lo vamos a cambiar de la noche a la mañana. Es muy difícil, pero queda en torno también de la postura de los nuevos diputados que están llegando, de plantearse firmes y decir, ¿saben qué? Yo quiero hacer las cosas de manera diferente. Vamos a ver cómo te puedo solucionar, pero hagamos las cosas de manera distinta. Entiendo que te han tenido acostumbrado así, pero no era la forma correcta. Hay formas distintas de poder lograr las soluciones para las comunidades. Y bueno, y también queda una exigencia a nuestras autoridades locales de que puedan resolver y brindar las soluciones para que no vengan a pedirle al diputado que construya unas aceras, que esté arreglando iluminarias, que esté viendo temas que no nos competen a nosotros directamente, porque no manejamos esos presupuestos, sino que nosotros nos podamos enfocar en la parte fiscalizadora de apoyo a ellos, los gobiernos locales, para conseguir cualquier tipo de presupuesto que ellos requieran, cualquier gestión con algún ministro, para que se puedan lograr esas obras y adicional también la creación de leyes. Entonces, en torno a eso es lo que yo veo, más que un error, yo lo responsabilizo o lo dejo en la mano de los nuevos diputados, de los partidos políticos que dijeron, nosotros llegamos aquí, somos nuevos y somos dentro del partido un nuevo tipo de liderazgo. Bueno, demuestren ese tipo de liderazgo con acciones. A muchos nos reclaman a nosotros de que nuestro discurso es muy directo, pero es que el discurso va a comenzar a cambiar a medida que las acciones de los demás y las acciones nuestras comiencen también a cambiar y a ser distintas. Porque ahí nosotros vamos a comenzar a devolverle esa credibilidad a la ciudadanía que se ha perdido. Y es una realidad que tenemos que decirla. Claro. O sea, afuera tú hablas y la ciudadanía dice, eso no está bien. Ellos saben que no está bien y no les gusta, no quieren. Claro, y vamos pero a tener ahí- un rechazo mayor en las próximas elecciones. Ahí la forma importa tanto como el fondo. Porque el fondo de lo que usted plantea
es lo que los ciudadanos votaron el 5 de mayo. Ahí tiene que haber un Clarísimo. cambio. Pero las formas para que se den esos cambios importan. Total. Y fíjese algo, diputado, que a mí me llama la atención. Me llama la atención, y aquí lo comentábamos, cómo vamos, gastó un cartucho como el de Gabriel Silva. Lo quemó, porque Gabriel Silva, proponerlo ahora para algún puesto como contralor, no va a pasar. Y lo quemó tanto así, con una evidencia, es que ni Moca votó por él. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto importan las formas en cómo se ejecutan los cambios que ustedes quieren proponer con el fondo con el que lo proponen? Me refiero a, ¿está siendo Vamos inteligente? ¿Está siendo Vamos metódico y la bancada para generar los cambios necesarios, así sea apenas en 2 días? ¿O usted cree que la ansiedad tal vez está pasando factura, al menos en estas primeras de cambio? No, mira, eso es una buena postura lo que tú planteas con respecto a lo de Gabriel y de cierta forma nosotros veíamos en su figura alguien que pudiese representar ese, tal vez dentro de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Diputados, ese profesional, esa persona que pudiese devolverle esa confianza, esa credibilidad que por lo menos los cambios que nosotros esperamos o que las cosas dentro de la Asamblea se vayan a hacer de manera correcta. Te lo planteo por qué. Por lo menos el día de ayer, nosotros en el Pleno de la Asamblea, hay muchas cosas que ajustar dentro de nuestros procesos. Y se dan muchas irregularidades dentro de lo que fue el Pleno el día de ayer a la hora de las votaciones por el hecho de que los sistemas no están alineados con el proceso que está pasando o lo que se está hablando. Y hay muchas veces que se quedan pausados y le dan la palabra a otros que no tienen que darle la palabra. Y conste, hay errores. Pero yo lo que te digo es que esos errores a veces, y lo quiero reiterar, en la política nada sucede por casualidad. Todo sucede porque hay algo siempre por detrás. Entonces, ¿A ustedes les sorprendieron entonces los votos de Grace Hernández y Ernesto Cedeño? sí, no, yo no estoy hablando puntualmente de los votos, yo claro. estoy hablando de lo que sucedió ayer. Perfecto, un poco, pero yo me quiero referir al tema de Gabriel Silva. ¿Por qué? Porque de todas, la derrota, entre comillas, si se puede llamar derrota, poniéndolo Claro. épico, aunque no fue así para algunos, sino simplemente fue una derrota en un primer Claro. año. La más dura fue la de Gabriel Silva. Y uno dirá, bueno, pero entonces, ¿qué pasa con Moca? ¿Moca no era un aliado de Vamos? Por eso No. le pregunto. No. ¿A usted personalmente le sorprendió el voto de Grace Hernández y de Ernesto Cedeño? Mira, yo creo que nosotros como diputados tenemos el derecho de votar como nosotros creemos. Cada quien es, independientemente que estemos dentro del partido político, somos independientes de tomar nuestras propias decisiones. Igualmente, así mismito, nosotros lo planteamos dentro de la coalición. Nosotros llegamos a consensos para que los votos puedan ser bien sustentados, comprobados y que pueda tener una línea en la cual todos nos sentimos conformes con la decisión que vamos a tomar. Si hay alguien que no está conforme, también levanta la mano y llegamos a esos consensos y el panorama o las decisiones se comienzan a tornar distintas. Ahora bien, dentro de Moca, las decisiones que pudo haber tomado el doctor Ernesto, que pudo haber tomado Grace, fueron decisiones propias. A mí en lo particular, yo sí esperaban que votaran por Gabriel Silva, porque es lo que nosotros esperamos, ¿no? Que haya un cierto tipo de apoyo, pero también respeto la decisión que ellos tomaron. Tienen sus posturas, se plantearon claros y firmes y dijeron lo que pensaban. Al final, es un tema de tomar decisiones y asumirse a las consecuencias de ellas. Si estuvo bien o mal, el tiempo lo dirá, pero queda de parte de ellos. Ellos tienen sus posturas, ¿no? Luis, Adelante. a ustedes le va a tomar un tiempo. Bueno, ya el 1 de julio les llegó, es parte de ese tiempo. Les va a tomar un tiempo tocar base con la realidad. Ya no con la campaña política, porque esa ya pasó. Y felizmente hubo gente como usted que ganó y otros más. Y otras más también. Pero ahora se está enfrentando a otro tipo de realidad, que es
cómo funciona el órgano legislativo, que va mucho más allá de lo que a mí me gustaría o de lo que me disgustaría, sino de que cómo funciona en base a la realidad. Y la realidad es que los órganos legislativos, tanto el de Panamá como el de todo el mundo, producen resultados con votos. No hay de otra forma. Puedes elaborar el mejor discurso, puedes hacer una pieza de discurso sustentando un proyecto de ley o adversando un proyecto de ley, discutiendo el presupuesto, abriendo el presupuesto, transparentando el debate. Todo eso que es bueno y es válido. Pero al final esto se reduce a tener votos para poder producir los cambios que se aspiran. Claro. No hay forma de cambiar el status quo de la Asamblea sin los votos. Sí, y con los votos para presidir la Asamblea. Porque el presidente de la Asamblea, sea quien sea, es un pequeño rey. Usted se va a dar cuenta ahora. Ya lo leyó en el reglamento, porque con seguridad ya lo leyó. Pero ahora se va a dar cuenta en las acciones. Es un pequeño rey. Hace, deshace, quita, pone, sube, baja, y nadie le puede decir nada. Porque el reglamento le confiere ese poder. Y por eso es que a mí que varias gente me ha preguntado, pero ¿tú crees que ellos debieron haber negociado? Le digo, pero es que la única forma de producir resultados era negociando. No había otra forma. Total. No había otra forma. La pregunta que le quiero hacer, sin pedirle intimidades, es, ¿siente Luis Duque que negociaron lo suficiente y que a pesar de eso no hubo acuerdo? Nosotros, como vuelvo y reitero, sí, nosotros negociamos y quiero plantearle y dejarle claro a la ciudadanía que nos está escuchando, nosotros planteamos todas las opciones posibles dentro de la forma de hacer política que nosotros vemos que es la forma correcta o la que deberíamos seguir según lo que manda la ley. En torno a esto nosotros negociamos agenda legislativa, nosotros negociamos también hasta temas dentro de las comisiones. Nosotros pudimos hablar y pudimos llegar a ciertos consensos. Ahora bien, me parece muy interesante lo que usted comenta, profesor, en torno de que dentro de la asamblea uno consigue que esos cambios se den con votos. Y es así, con votos. Pero los votos son personas. Y las personas tienen principios y las personas tienen conciencia. Las personas tienen razonamiento y tienen capaz de tomar decisiones. Y cada uno de ellos tiene que pensar bien cómo emiten ese voto. Si es a interés personal o es a interés del país. Y es a lo que nosotros nos separa un poco de los intereses que nosotros estamos defendiendo a los intereses que los otros están defendiendo. Que conste, muchos de ellos se ven coartados a querer hacer lo bueno, pero entendiendo de que tienen una ciudadanía que está acostumbrada a lo malo. ¿Por qué? Porque han tenido por tanto tiempo una cultura de una vieja forma incorrecta de hacer política y porque nosotros también se lo habíamos permitido como ciudadanía. Las cosas están comenzando a cambiar y esos nuevos políticos, vuelvo a reiterar, que tienen la capacidad de razonar, de pensar, de tomar decisiones, tienen que entender y acostumbrar y hacerles ver a su ciudadanía de que ellos no les resuelven, no es porque ellos no quieren, es porque a veces sus autoridades no les responden, sus gobiernos locales y también lo que viene siendo el órgano ejecutivo. Y marcando y poniéndonos claro nuestra postura. Nosotros somos diputados que legislamos para hacer leyes, fiscalizamos, gestionamos y estamos siempre atentos a hacer lo correcto. Y es lo que a nosotros nos diferencia. Yo tenía una conversación con una persona de otro país y yo le comentaba esto que se está dando aquí en Panamá, de la forma de hacer política distinta. Él me decía, esto es imposible. Es imposible que un diputado llegue a la asamblea sin tener que hacer clientelismo. Yo no te creo eso. Y yo le dije, bueno, en Panamá se está dando eso. Y es lo que nosotros estamos haciendo. Y si no nos mantenemos firmes en nuestra postura, vamos a seguir haciendo las cosas distintas. Como no estar de acuerdo con su planteamiento, pero cuando uno no negocia principios. Uno negocia bueno, podemos poner de acuerdo en esto o en aquello. Un ejemplo. Yo no entiendo cómo no pudieron, yo no lo entiendo porque no conozco las interioridades. ¿Cómo ustedes no pudieron ensillar a los panameñistas y a los cambios democráticos que sí estaban dispuestos
a votar por ustedes. O sea, ¿qué cosa tan grave pudo haber ocurrido Lo que hicimos. no pudieron Nosotros ponerse de acuerdo? conversamos con ellos. Nosotros los tuvimos sentados a todos en un mismo salón. Nosotros conversamos. Nosotros debatimos. Pero vuelvo al punto. Somos personas. Cada quien toma sus propias decisiones. Y al final, si lo que nosotros les planteamos no les parece, ¿qué podemos hacer? Es lo que ¿Qué nosotros pudo decimos. haber, por lo menos una cosa, qué pudo haber una cosa que dice, no podemos llegar de acuerdo con ustedes por este tema? Un tema. Una cosa. Vuelvo y te digo, a veces las solicitudes o las demandas que tienen las comunidades con algunos diputados, ¿sabes? Los diputados, la ciudadanía les demanda mucho, en el sentido de que necesito apoyo para que, no sé, se me construya una escuela, necesito apoyo que se me construya un hospital, Sí, pero necesito los apoyo con diputados estas no pueden cosas. hacer eso. Claro, pero es que ahí es donde viene el tema, entendiendo de que si no estoy del lado correcto si no estoy del lado correcto del equipo, ¿verdad? No se me va a responder. Es decir, Entonces, ahí es a donde ver, nosotros quedamos como que, a ver si mi interpretación está bien. claro. Cuando ustedes logran, y el solo hecho de haberse sentado con ellos ya era un paso favorable, con los panameñistas y con los cambios democráticos, lo que estoy entendiendo es que algunos de ellos planteaban que es que necesito tener contratos, necesito tener partidas para hacer veredas. Más que hacer eso, vuelvo y repito, es tener esa cordialidad con el órgano ejecutivo. ¿Esa cordialidad planteada por ellos o por ustedes? Esa cordialidad en torno a, Porque el país no necesita que haya cordialidad, por necesita eso que funcione. por eso mismo que te digo, es el tema de que a qué nosotros apostamos, a tener esa amistad con el órgano ejecutivo para que mis proyectos se puedan dar, o es a entender de que hay una separación de poderes y Así nosotros es. también tenemos que plantearnos firmes en nuestra postura. ¿Pero estuvo el que hay para mí dentro de la pregunta por la negociación? Mira, yo creo que el que hay para mí hay de todos lados, ¿no? Que hay para mí en torno va a depender del interés que nosotros queremos defender. El que hay para mí, por ejemplo, nosotros pedimos que hay para mí, pero entendiendo de que ese que hay para mí por detrás conllevaba el que hay para el pueblo, el que hay para lo que necesitan las comunidades, en torno a los proyectos de ley que nosotros estamos permitidos hacer. Y ahí sí, o sea, de ambos lados hay que hay para mí. Entonces, es lo que nosotros planteamos. Y en ese que hay para mí están las decisiones que nosotros tomamos, donde nosotros planteamos qué nosotros sí podemos hacer, qué nosotros no estamos dispuestos a hacer. Y ahí se llegan a consenso. Consensos no se llegaron. Ustedes O por nosotros ejemplo, entendimos que sí se habían llegado y después tampoco se llegan. Entonces, también son y ustedes se costos. dieron, por ejemplo, parte de la presidencia de la Asamblea. Ustedes pusieron sobre el tintero la búsqueda de votos a cambio de otorgar un espacio en la presidencia. Tuvo dentro de las posibilidades, entendiendo de que hay otras posiciones en las juntas directivas que son importantes, ¿no? Pero al final terminamos decidiendo ir con candidato, bueno, en este caso candidata propia, que fue la diputada Walkira Chandler, que para nosotros representaba más que un clamor de los ciudadanos o de la opinión pública, que estaba fuertemente colocándola como la candidata que debía haber ganado, porque conste, nuestras elecciones fueron democráticas para poder escoger a ese presidente, a ese candidato, que conste, hubiera podido salir Walkira como no, pero salió Walkira. Fue marcada en esa decisión de nosotros poder llegar a una asamblea con una persona que realmente representara nuestros principios, representara eso que la ciudadanía está pidiendo, cambios, transformaciones, credibilidad y coherencia en una asamblea que por décadas no nos los está demostrando. Pero Y es lo ahora, que nosotros queremos cambiar. ¿cuáles van a ser los próximos pasos que ustedes van a tomar como bancada? ¿O cómo ustedes le van a hacer demostrar a la población que lo que ustedes están haciendo es lo correcto? Porque ustedes han mencionado varias veces que el pueblo habló el 5 de mayo, pero eso no fue lo que se vio el 1 de julio. Sí, no, y muy buen planteamiento acaba de hacer Melissa. Bueno, nosotros vamos a continuar en las próximas semanas presentando proyectos de ley como lo hicimos el día de ayer, una serie de proyectos de ley profundos, de cambios profundos al sistema, cambios profundos a las necesidades del país, no leyes superficiales, que puedan realmente contribuir, intentando llegar a esos consensos con las demás bancadas, y esperando que los otros diputados también lo entiendan
Ahora bien, el 5 de mayo hubo un llamado muy importante que yo creo que nosotros somos esa respuesta a ese mensaje que la ciudadanía está enviando. Y no una respuesta tal vez para nosotros, sino para la gente nueva de los partidos políticos que son buenos, que quieren hacer las cosas diferentes y que saben que si lo hacen diferente van a tener afuera una ciudadanía que lo va a estar apoyando también. Porque nosotros no somos los dueños de la verdad. Nosotros no somos los buenos y tampoco somos los malos. Nosotros somos diputados que queremos hacer lo correcto. Y también dentro de los partidos hay diputados que quieren hacer lo correcto. Y si se mantienen firmes, estoy 100% seguro que va a tener una ciudadanía allá afuera que lo va a estar apoyando. Y más que si se reelige o no se reelige, es cómo quiero yo irme a acostar el 30 de julio, cuando se acabe del 2029, cuando se acabe ya el periodo final y tenga que irme para mi casa. ¿Cómo me quiero ir a acostar? No es cómo entro, sino también cómo salgo. ¿Y cómo quieren salir? Es la pregunta reflexiva que yo les hago a estos nuevos diputados de partidos políticos que quieren hacer las cosas de manera diferente. Sí, tal vez inicialmente, 1 de julio, algunos no tomaron las mejores decisiones, pero queda todavía muchos días para hacer las cosas de manera diferente. Bueno, todo un reto, ¿no? Todo un reto, cómo logran ustedes disuadir a algunos de los diputados que son de los partidos políticos para llevar adelante una agenda legislativa ya, porque ya el tema de la directiva del órgano ya pasó, ya eso es historia. El otro 1 de julio se escribirá otra historia. Yo sí reitero mi opinión. Ni Dana Castañeda ni Carlos Alvarado representan cambios en la Asamblea. Eso es más de lo mismo y hasta peor. Así que ahí no hay que hacerse ninguna ilusión. Sin embargo, la gran y verdadera soberanía del órgano legislativo radica en el Pleno. Si ustedes logran convencer a un número importante de diputados, y particularmente los más nuevos, o los que llegan por primera vez de los partidos, para producir algunos cambios, bingo, ganó el país. Creo que eso, por los lados del PRD, va a ser difícil encontrarlo, muy difícil por lo que he estado viendo. Hay que ver en cuánto tiempo los nuevos de Cambio Democrático terminan de decidir si se asimilan al status quo o si son parte de producir un cambio o una revolución en el legislativo aprobando leyes. Y bueno, como analizábamos más temprano en la mañana, el panameñismo, que su encrucijada trasciende los muros del Palacio Gustavo Semena. El problema del panameñismo está en el partido panameñista, no en la Asamblea. ¿Cuál es el papel que van a querer jugar los diputados panameñistas? El que Moca y Vamos voten igual la mayoría de las veces, eso es de esperar. Es de esperar. Digo la mayoría de las veces, no digo que siempre, pero es de esperar y es de imaginar. Así es que lo que va a quedar a prueba ahora, don Luis Lucho Duque con K, es la capacidad de liderazgo que ustedes puedan jugar en el Pleno. Ya no en la elección de la directiva, porque repito, eso ya pasó. De liderazgo en cuanto a, oye, mira, esto es lo que conviene, la gente está hablando de esto. Lo que pasa, señor Gonzalo, que hay una herramienta desechada en este país. ¿Cuál? Las encuestas. Ese es un método de medición. Es que el pueblo dice, ¿qué pueblo? ¿Qué pueblo es el que cuando el político argumenta el pueblo? ¿Cómo mides eso? Saber por dónde van los tiros y qué está pensando la gente. Y eso va a ocurrir ahora con el Seguro Social, como discutíamos hace un momento con el invitado anterior. Bueno, pero para eso estamos nosotros, ¿no? Para hacer encuestas también, ¿no? También. Usted ahora es encuestador. Pero es un tema, o sea, en Panamá el político no usa mucho la herramienta, pero en otros países usted sabe, lo sabe perfectamente bien que las encuestas están a la orden del día, ¿no? Día a día, hasta medios de comunicación, todos los días haciendo encuestas de temas banales o de temas trascendentales. Ya estoy viendo una, por ejemplo, que dice que la señora Michelle Obama le gana a Trump, ¿no? Fíjese, ya están hablando de Mira Michelle por dónde Obama. va eso. Mire. Había un periódico en Estados Unidos que no sé si todavía existe, el USA Today, Sí, por supuesto. que hacía encuestas diarias, pero eran fundamentalmente de consumos, de hábitos de consumo y demás. Así que, don Luis,
Habrá que analizar cómo será el manejo de ustedes en el Pleno. Yo nada más termino con un comentario, o como es que dicen ahora, opinión no pedida. Ok. Sacúdanse un poco de encima de esa historia de los buenos versus los malos. Buenos hay en todas partes y malos hay en todas partes. Ese dogmatismo, yo lo vivía, lo advierto. La democracia cristiana de la década de los 80 era un partido casi que dogmático. Y cuando yo en alguna ocasión que viajo con Leonardo, yo le siempre decía, tú sabes, para mí entrar a la embajada de Panamá en alguna capital es una novedad, porque éramos tan dogmáticos que ni cuando viajábamos ni a las embajadas íbamos. No, mejor dicho, no se nos ocurría ni pasar por afuera, porque la lucha era democracia versus dictadura, y nada que ver con la dictadura, nada que ver con la gente del PRD. La sociedad panameña no funciona así, de blancos y negros, funciona de grises. Entonces es un tema que ustedes van a tener que seguir elaborando y seguir evaluando y revisar el discurso permanentemente para lograr los objetivos, y que ese lograr los objetivos no implique ceder en principio. Con eso yo sí estoy de acuerdo. Eso sí, lo entiendo, lo justifico y lo aplaudo. Pero una cosa es eso y otra cosa es lograr objetivos. Y lograr objetivos a veces tendrás que sentarte con alguien que tú dices, coño, pero este tipo es un indeseable, pero probablemente lo necesita. Totalmente. Y probablemente lo logras convencer de que te acompañe en el voto, sin haber cedido principios. 8:41, don Luis Duque, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Acá estaremos permanentemente observando el desarrollo de los acontecimientos. Y aquí siempre a la orden para poder brindarle mis opiniones y comentarios. Muy amable, Gracias. que esté bien y buena suerte. A ustedes. Diputado. Señor Alfonso, 8:42. Estás escuchando Panamá en directo. Pronto regresamos.